Muy buenas tardes, Dios bendiga a todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos en este día jueves a su estación de radio amiga, Mensaje de Amor para Salvación, a su programa y conoceréis la verdad. Suplico de su paciencia en lo que invito a sintonizar. Dios bendiga a todos y cada uno de ustedes. Si se me llega a pasar alguno en los saludos, por favor, me disculpan. Quiero disculparme que en en los días pasados no he podido transmitir. Este, Algunos de ustedes tal vez ya saben, una de mis niñas, mi niña Raquel, fue atropellada. Íbamos hacia la Rinconada de Adjuntas a un estudio cuando pasó el accidente. Y bueno, gracias a Dios, ya después de una semana, ya anoche, nos la entregaron en el hospital, ya está aquí en la casa y ya estamos felices, contentos por ello. Gracias a Dios, el día de ayer, el primer día que pudimos dormir un poquito más tranquilos, un poquito más desahogados. Agradezco a todos y cada uno de ustedes por sus oraciones. Siguen los cuidados, por supuesto, pero ya aquí en casa. Ya solamente sus curaciones en los días señalados allá en lo que es el hospital, en la clínica. Sin embargo, ya lo demás aquí en la casa. Entonces, hermanos, solamente un momento de su paciencia, entre tanto que un servidor manda las invitaciones para sintonizar la estación de radio y enseguida, mis amados hermanos, enseguida empezamos. Quiero agradecer a los que ya están aquí conectados. Tenemos a varios hermanos y hermanas entre nosotros ya. Tenemos, por ejemplo, a nuestro hermano David Velázquez. Dios lo bendiga grandemente junto a su familia. Pedro Morales, a nuestra hermana Claudia, a nuestra hermana Eileen, a nuestra hermana Eda Madelup, a Cari Jara, a Fridel Mexicanos, a Jenny Rocío Ruiz, a Irma Palma, a todos y cada uno de ustedes les damos la más cordial bienvenida a esta su estación de radio amiga, Mensaje de Amor para Salvación, y a su programa Y Conoceréis la Verdad. Vamos, hermanos, a dar inicio con una oración a nuestro Dios y Padre Celestial para ponernos en sus manos. Vamos a orar. Al único y sabio Dios, creador de cielos, tierra y mar y todo cuanto en ellos hay, a quien ha creado tanto lo visible como también lo invisible, a ti, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a ti sea la honra y la gloria ahora y por toda la eternidad. Gracias, Padre, porque este día nos concedes la gracia y el privilegio de estar vivos. Gracias, Señor, porque tú sanas nuestras enfermedades, alivias nuestros dolores, también nuestros quebrantos. Gracias, Señor, porque tú nos das paz y consuelo cada día. Señor, en esta hora nos encomendamos a ti, pues tenemos el deseo, Padre, de cumplir con nuestra responsabilidad en esta estación de radio de Mensaje de Amor para Salvación. Tu siervo, Padre, quiere continuar con la exposición de la palabra y, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te suplico de tu ayuda. Que tú, Padre, me ayudes para exponer el mensaje con claridad, con sencillez, con amor, con humildad, con respeto, dando siempre un trato digno a todos nuestros radioescuchas, tanto aquellos quienes son nuestros hermanos como aquellos, Padre, quienes por amistad nos escuchan, como también aquellos quienes escuchan con otro propósito, Padre, que tú nos des sabiduría para saber cómo responder a cada uno. Sobre todo, Padre, queremos suplicarte que el mensaje sea fiel a tu palabra, que sea mensaje en verdad para salvación de nuestras almas y que, Señor, llegue a cada rincón, que llegue a más personas quienes aún no te conocen. Nos encomendamos pues a ti, Padre, y a todos nuestros radioescuchas. En el nombre santo y glorioso de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, nuevamente Dios los bendiga. Nuestra hermana Claudia nos saluda. Gracias, hermana Claudia. Y sí, sigan orando por la recuperación de mi niña. Nuestro hermano Miguel Ángel Monluy Martínez, también bienvenido. Nuestro hermano Joel Pérez. Todos sean bienvenidos. Hermanos, desde hace ya varias semanas hemos estado estudiando el tema de qué creemos en la Iglesia de Cristo. La pregunta surgió, hermanos, por una publicación aquí mismo de nuestros hermanos en Mensaje de Amor para Salvación, donde uno de sus hermanos exponía y decía, hermanos, unas personas del gobierno nos quieren visitar.
y quieren saber qué es lo que creemos nosotros en la iglesia de Cristo. Bueno, hermanos, nosotros creemos únicamente en lo que está escrito en la palabra de Dios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito creí, por lo cual también hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Entonces, ¿qué es lo que creemos? Lo que está escrito en la palabra de Dios. Particularmente, hermanos, el Nuevo Testamento. Usted recordará ya en Juan capítulo 17, versículo 20, la oración de nuestro Señor Jesús. En los versículos del 1 al 5, nuestro Señor Jesús ora por Él mismo, para que Dios le conceda tener aquella gloria que tenía con Él antes de que el mundo fuera. En los versículos 6 al 19, Jesús ora por sus apóstoles. Les ha dado el mensaje del Padre. Así como el Padre envió a Jesús al mundo, Él los ha enviado al mundo. Y le pide al Padre que los guarde de todo el mal, así como que los santifique en su verdad. Y menciona ahí el pasaje muy conocido de Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Versículo 18, así como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y ya en el versículo 20 en adelante, hermanos, Jesús ora por usted y por mí, y por todos los que hemos de creer en Él. Y ora, hermanos, por la unidad, que todos seamos uno. Pero fíjese bien, hermanos, en Juan 17:20, ¿qué clase de unidad es la que el Señor está orando? ¿Qué clase de oración hace el Señor por la unidad en beneficio nuestro? Él dice, y no ruego solamente por estos, es decir, los 11, sino también por los que han de creer en mí, dice Jesús, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces ahí, hermanos, la oración es que nosotros seamos uno por la palabra de ellos. Particularmente, como ya lo dijimos en 2 Corintios 4:13, por lo que está escrito en la palabra de Dios. Bien, hermanos, avanzamos directamente a la parte que nos corresponde ahora. Hemos terminado la última vez la cesación de los dones. Los dones milagrosos fueron temporales por dos razones. Número uno, la promesa hecha en Marcos 16:17 era exclusivamente para los apóstoles. Eventualmente, sí, los apóstoles pudieron imponer las manos sobre otras personas para que recibieran el Espíritu Santo, es decir, el poder del Espíritu Santo. Sin embargo, estas personas ya no podían imponer las manos sobre otros para que estos a su vez recibieran poder, tal cual lo aprendemos en Hechos capítulo 8, por ejemplo, cuando Simón el mago se dio cuenta de esto. No le pidió a Felipe, no le ofreció dinero a Felipe para que él impusiera las manos sobre él, sino que él, dándose cuenta que era por la imposición de las manos de los apóstoles que se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera quien yo impusiera las manos reciba el poder. Entonces, hermanos, es claro el mensaje de la palabra de Dios. Y aunque hay algunos que debaten que los obispos también tenían esta cualidad, por lo que dice en la primera carta a Timoteo capítulo 4, me parece que es el versículo 16, 17, donde dice que por la imposición de las manos del presbiterio, esto se corrige, hermanos, como lo veíamos en la segunda Timoteo capítulo 1, versículo 6, donde dice Pablo que no fue por la imposición de las manos del presbiterio, sino por la imposición, dice él, de mis manos. Había recibido ese poder. Y Pablo, hermanos, como apóstol tenía también este poder, lo cual vimos también en Hechos capítulo 19. Ahora, hermanos, veíamos que hay otra razón por la cual es imposible que los dones continúen. Y es porque Pablo mismo, hermanos, anunció la cesación de los dones. En la primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículos del 8 al 10, con la llegada de lo perfecto. Explicamos en el video anterior lo que no significa lo perfecto y lo que sí significa lo perfecto, que es la palabra escrita, la palabra de Dios. Por lo tanto, al venir lo perfecto, que es la revelación total y completa en el Nuevo Testamento, entonces los dones milagrosos llegarían a su fin, mencionando ahí específicamente la profecía, entre otros dones milagrosos. Bien, hermanos, el tema que nos va a ocupar ahora, en esta ocasión es, ¿qué cree la Iglesia de Cristo? Bueno, creemos en la segunda venida de Cristo en gloria. Vamos, por favor, hermanos, a leer dos pasajes introductorios para esta lección. Uno de ellos está en la ascensión de nuestro Señor y Salvador Cristo.
registrada por Lucas, profeta inspirado de Dios, en el capítulo 1. Lucas, allá hermanos, en el capítulo 1, la palabra de Dios dice así, Hechos capítulo 1, es hermanos, en el versículo 9, dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos en el cielo, entre tanto que él se iba, fíjese bien lo que dice el Espíritu Santo por medio de Lucas. He aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. No eran ángeles como algunos aseguran muchas veces. El texto bíblico dice que eran dos varones. Tenían vestiduras blancas. Los cuales también les dijeron, varones galileos, versículo 11, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Se da usted cuenta? Jesucristo vendrá. Y así como le visteis que ascendió, dice estos dos varones, aquellos apóstoles, lo visteis ascender al cielo con vuestros propios ojos, así también le veréis venir. Esto quiere decir, hermanos, número uno, que el Señor Jesucristo, así como ascendió, volverá. Y número dos, que así como fue visible su partida, así también será visible su segunda venida. La Biblia le llama, hermanos, manifestación o revelación. Allá en la carta a los Hebreos, en el capítulo 9, en el versículo 28. Fíjese bien lo que dice Hebreos 9, 28. Usted sabe, el versículo 27 es muy conocido. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez, fíjese bien, para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con pecado, para salvar a los que le esperan. ¿Qué quiere decir esto? De que aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Bueno, la primera vez que nuestro Señor Jesús vino, dice la palabra de Dios en la segunda carta a los Corintios en el capítulo 5, que Él murió por todos. En el capítulo 5, versículo 21, por ejemplo, menciona la palabra de Dios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, mis amados hermanos, Jesucristo vino para hacerse pecado, para cargar con nuestros pecados en la cruz. El mismo apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 3 y 4 específicamente, menciona lo que es el Evangelio. Y menciona que el Evangelio se llevó a cabo gracias a que usted y yo pecamos. Dice ahí, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Dice ahí que murió por nuestros pecados. Él vino para llevar, como dice aquí en Hebreos 9:28, los pecados de muchos. Sin embargo, aparecerá esta vez sin relación con el pecado, para salvar específicamente a los que le esperan. ¿Quiénes son aquellos que le esperan? Bueno, Romanos capítulo 6, versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él, esta es alusión al bautismo. Espero que yo tenga su Biblia. Espero que busque cada pasaje. Pause el video y escuche con atención el mensaje de amor para salvación. Escuche con atención lo que la palabra de Dios le enseña a usted directamente. Usted no quiere aprender de mí. Usted no quiere aprender de la internet. Usted quiere aprender directamente del maestro. Usted quiere aprender directamente de los apóstoles. Porque esa es la oración del Señor Jesús. Que seamos uno por la palabra de ellos. El mensaje que a su vez Cristo había recibido del Padre y les acababa de entregar durante 3 años y medio, y que el Espíritu Santo se encargó tanto de recordar como de moverlos a escribir y de enseñarles cada cosa que ellos aún no habían entendido, así como revelarles otras cosas que el Señor Jesús no les reveló en su ministerio terrenal. Ahora, hermanos, dice ahí pues en la palabra de Dios en Romanos 6:5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. ¿Quién es aquella persona que está esperando la segunda venida? Bueno, hermanos, pudiera haber muchas personas. Casi cualquier persona sectaria, casi cualquier persona religiosa espera llegar al cielo.
Hoy mismo visité a una persona porque me hicieron una llamada por teléfono. Quiero que visite a mi cuñado, él está muriendo. No me permitieron el acceso. La tía de la persona que fui a visitar no me permitió el acceso porque dice nosotros somos católicos. Y le dije, yo no vengo a cambiarle de religión, simplemente me gustaría estudiar la palabra de Dios con esta persona, porque me pidieron que viniera a visitarla. Y bueno, no lo permitieron. Pero ellos también dicen, la esperanza de ir al cielo. Ahora, hermanos, hay una gran diferencia, hermanos, entre querer ir al cielo y tener la ilusión de ir al cielo, a tener una esperanza. Dice el apóstol Pedro allá en la primera carta, en el capítulo 1, hermanos. Y quiero que busque el pasaje. Y quiero que lo lea para que usted aprenda directamente de la palabra de Dios y vea el contraste que hay también. En 1 Pedro capítulo 1, hermanos, versículo 3, la palabra de Dios dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, fíjese bien, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Está hablando, hermanos, del bautismo. Al igual que Romanos 6:5, el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículo 3, está hablando, hermanos, que esta esperanza solamente está viva cuando la persona ha renacido. Solamente cuando la persona realmente fue crucificada juntamente con Cristo para destrucción del cuerpo del pecado, verdaderamente fue sepultada en la tumba líquida del bautismo, en semejanza de la muerte y sepultura de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y verdaderamente resucitó para una vida nueva. Si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Solamente así podremos tener esta esperanza. Solamente así, hermanos, se cumple lo que dice Hebreos 9:28, que Jesucristo vendrá, se manifestará, se hará visible, todo ojo le verá, como dice Apocalipsis 1. Cuando la persona verdaderamente ha purificado su alma por la obediencia a la verdad. Cuando la persona verdaderamente ha participado en la semejanza de su muerte, entonces también participará en la semejanza de su resurrección. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículos 1 y 2 lo confirman. Quiero que lo leamos, quiero que vayamos allá, para que no se quede usted con la impresión, bueno, así es lo que el hermano Francisco piensa, es que así le enseñaron a él. Bueno, no, hermanos, eso es lo que la Biblia enseña. Recuerde, debemos tener el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito. Debemos ser uno en la palabra de ellos. No es lo que yo pienso, no es lo que yo creo, no es lo que mis padres me enseñaron. Vayamos allá. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículos 1 y 2. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. ¿Se da usted cuenta? Porque somos hijos de Dios, versículo 1, entonces nosotros también podremos verle tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, dice el versículo 3, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Esto, hermanos, lo vuelve a confirmar el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, allá en el capítulo 8. Quiero que me acompañe. Usted sabe, en Hechos 2:38 se menciona que cuando una persona es perdonada de los pecados en las aguas del bautismo, cuando se bautiza con ese propósito para perdón de los pecados, dice que también recibimos el don, es decir, el regalo del Espíritu Santo. En la carta a los Romanos capítulo 8, dice la palabra de nuestro Dios así en el versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. La palabra de Dios, hermanos, dice aquí, hermanos, que el espíritu es el espíritu de adopción. ¿Qué dice primera carta de Juan capítulo 3? Ahora somos hijos de Dios, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él. Tenemos la esperanza de verle. De hecho, hermanos, la palabra de Dios enseña que Jesucristo vendrá en gloria. Vamos a la segunda carta de los Tesalonicenses al capítulo 1. Segunda carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses en el capítulo 1, los versículos del 6 al 10. Eso es algo que usted y yo necesitamos creer. Segunda carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses capítulo 1,
versículos del 6 al 10. Y uno de los propósitos ya lo vimos en 1 Juan 3:3. Todo aquel que tiene esta seguridad, todo aquel que tiene esta certeza, todo aquel que está esperando esta segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. El problema, hermanos, en la santidad de muchas personas, de muchos hermanos que adoptan el cristianismo, el problema, hermanos, de la falta de moralidad, de la falta de ética, de la falta de compromiso, de la falta de entrega, de la falta de entusiasmo, hermanos, es debido a la falta de convicción. Todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Cuando una persona, hermanos, en el cristianismo, por ejemplo, fuma, es porque está olvidando que Jesucristo va a venir a pedirle cuentas. Pero de esto hablaremos un poco más adelante, si el tiempo nos lo permite. En la segunda de los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 6 al 10, está escrito así: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste, otra vez, cuando sea visible su venida, cuando sea manifiesta. Una manifestación, hermanos, ustedes saben, no se hace en público. Una manifestación se hace donde la gente lo vea. Y dice aquí, hermanos, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Él vendrá, hermanos, desde el cielo. Vendrá con los ángeles de su poder. Así le veréis. Leímos el primer pasaje. Así le veréis. Y dice, hermanos, aquí, vendrá en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Fíjese bien, versículo 10. La seguridad, la certeza, la convicción, la esperanza viva, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Entonces, hermanos, el Señor Jesús vendrá en verdad desde el cielo. No es lenguaje figurado. No es una esperanza vaga. No son palabras vacías. Cristo en verdad resucitó. Cristo en verdad ascendió a los cielos. Y Cristo en verdad vendrá. ¿A qué hora? El día y la hora nadie sabe, ni los ángeles saben, sino solamente nuestro Padre que está en los cielos. Así que no hay una fecha establecida. Lo que sí sabemos, de lo que sí podemos estar seguros, es que nuestro Señor Jesucristo, así como ascendió a los cielos, vendrá. Y esa venida será visible. Vendrá sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Resurrección, hermanos. Cuando Cristo Jesús venga, habrá una resurrección tanto de vivos como de muertos. Es decir, espiritualmente. Físicamente, perdón. Los muertos resucitarán, o bien, si nosotros estamos muertos también, resucitaremos. En el Evangelio de Juan, capítulo 5, hermanos, nuestro Señor Jesús hace esta afirmación. Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ese día, cuando el Señor Jesús venga desde el cielo, cuando el Señor Jesús venga con los ángeles de su poder, cuando venga en llama de fuego para dar pago a los que no le conocieron y a los que no le obedecen, cuando venga para ser admirado en todos los que creyeron. Ese día, hermanos, en el día en el cual vendrá sin relación con el pecado. Ese día en el cual salvará a los que le esperan. Habrá resurrección tanto de justos como de injustos. Fíjese bien nuevamente en el pasaje. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno, lo que ya vimos, los que obedecieron al Evangelio, los que, Romanos 6, 6 y 7, en el bautismo fueron crucificados verdaderamente juntamente con Él, como dice Pablo en Gálatas 2:20 y Gálatas 5,
24, que realmente han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, que verdaderamente se arrepintieron de todos los pecados y no nada más de unos cuantos. Las personas que en verdad murieron al pecado y fueron sepultadas con Cristo y resucitaron con Cristo. Todos aquellos quienes han hecho lo bueno, quienes han obedecido al Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, resucitarán o resucitaremos para vida. Pero los que hicieron lo malo, Mateo 7, 21 en adelante, los que solamente hacen la oración del pecador y creen haber sido salvos y enseñan esa misma mentira a las personas y no hacen la voluntad del Padre. Estas personas que solamente enseñan que nada más con creerse es salvo, sin haber hecho la voluntad del Padre. Fíjese lo que dice Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, dice ahí, hacedores de maldad. ¿Les suenan familiares por ahí las campañas de sanación sectarias? ¿Les suenan familiares esas campañas denominacionales, donde juntan a miles de personas? Bueno, los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Juan capítulo 3, versículo 3 dijo el Señor Jesús, ¿cuál es la voluntad de Dios para poder entrar al reino de los cielos? De cierto te digo, dijo Jesús a Nicodemo, de cierto te digo, que todo aquel que nace de nuevo, dice ahí. Vamos a leerlo, Juan capítulo 3, estamos aquí cerca, no perdas Juan 5, 28 y 29. Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, fíjese bien, no puede ver, es decir, no puede anhelar, no puede tener esa esperanza, no puede estar esperando ir al reino de los cielos. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Hay que nacer del agua, física, literal, el bautismo, y del Espíritu, la revelación dada por la palabra de Dios. Si no, no seremos salvos. Si no, en aquel día resucitaremos como malhechores para condenación eterna. Juan 5:29. Los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. También en la primera carta a los Corintios capítulo 15, versículos del 35 al 37, aunque una lectura un poco extensa, quiero que vayamos allá. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios capítulo 15, los versículos 35 al 37, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra carne es la de los peces y otra carne es la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales, perdón, y otra la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Versículo 21, una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo terrenal. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo.
¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así como nuestra imagen del terrenal, fíjese bien, traeremos también la imagen del celestial, es decir, la imagen del Señor, la imagen de Jesús. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, fíjese bien, pero todos seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. Entonces, mis amados hermanos y amigos, creemos en la segunda venida de Cristo sin relación con el pecado. Vendrá a salvar únicamente a los que le esperan. Ese día, hermanos, habrá resurrección de buenos y malos, es decir, de justos e injustos. Y ese día habrá un pago para cada uno. Solamente los buenos, los que hicieron lo bueno, tienen una esperanza viva, siempre y cuando hayan renacido sinceramente. Pero los que hicieron lo malo, hermanos, no. Ese día, todos los resucitados serán o seremos transformados. Y todos los que estemos o estén vivos, seremos transformados. Y será en un instante, será en un abrir y cerrar de ojos. Ese día, el tiempo ya no existirá más. También, hermanos, ese mismo día, la iglesia que Cristo compró con su sangre, Hechos 20:28. La iglesia singular, Mateo 16:18, que Cristo edificó. La iglesia singular, Efesios 5:23, que es el cuerpo de Cristo y del cual Cristo es su Salvador. La iglesia, Efesios 5:25 al 27, por la cual Cristo se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Esta iglesia, que sigue existiendo aún en el siglo XXI, en contraste con cualquier denominación, sin rasgos sectarios, sin rasgos denominacionales, que están unidos en la palabra de ellos, tal cual la oración del Señor Jesús por la unidad, que tienen el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, que no tienen necesidad de credos ni de concilios, sino únicamente del libro, capítulo y versículo, sin necesidad de ningún comentario. Esta iglesia, que es fiel al Señor, será arrebatada por el Señor y recibirá al Señor en el aire cuando todo lo que vemos haya sido destruido. La palabra de Dios, mis amados hermanos, en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses en el capítulo 4. Y quiero que usted por favor me acompañe. Quiero que vaya conmigo, primero a los tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Se acuerda? 1 Corintios 15:35 al 54. Juan 5:28 al 29. Seremos resucitados y transformados en un abrir y cerrar de ojos. Porque si creemos, fíjese bien, que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, que vimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, fíjese bien, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es decir, primero será la resurrección de justos y de injustos. Primero los muertos en Cristo van a resucitar. Y luego la transformación tanto de los que son resucitados
como de los que estén o estemos en ese momento. Versículo 17, luego nosotros, los que vivimos, que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. La expresión, hermanos, recibir al Señor en el aire, es una manera de expresar que todo lo que nos rodea ya no existirá, sino que estaremos en el espacio, recibiendo al Señor cuando todo lo que vemos haya sido deshecho. Según a los Corintios capítulo 4, versículo 18 es claro al respecto. Poniendo nosotros la mira en las cosas, no en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Y nos da la explicación, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. En el capítulo 5, versículo 7, porque por fe andamos, no por vista. El verso 11:1 es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, hermanos, se amplía un poquito nuestro entendimiento de ese día. Dice así en la segunda carta del apóstol Pedro en el capítulo 3. Versículos 8 en adelante. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, la iglesia, nosotros, incluidos los apóstoles, dice Pedro, nosotros, primera persona del plural. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá. Es decir, si te arrepientes, qué bien. Si no te arrepientes, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Es decir, sin aviso, sin advertencia. Olvídese de Mateo 24. Mateo 24 habla de la destrucción de Jerusalén. Las señales antes del fin no son las señales antes del fin del mundo. No son las señales antes de la venida del Señor Jesús. Son antes del fin de Jerusalén, de la destrucción que sucedió aproximadamente en el año 70. Vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando, y también dice aquí, apresurándoos, en el contexto, versículo 9, al arrepentimiento de los pecados que aún tenemos, de la maldad que hay en nuestro ser y que no hemos logrado crucificar. Como dice Pablo a los colosenses, haced pues morir lo terrenal en vosotros, buscando las cosas de arriba. Dice aquí, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Versículo 13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos no renovados, no una tierra renovada, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, versículo 14, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Entonces, hermanos, ese día seremos arrebatados siempre y cuando, hermanos, seamos hallados por él irreprensibles y en paz. El Señor no retarda su promesa. Está siendo paciente. Ese pasaje muchas veces lo citamos para el evangelismo. No está hablando del evangelismo. Está hablando de los que ya estamos dentro, de los que ya pertenecemos a la iglesia del Señor, de los que ya se supone crucificamos la carne con las pasiones y deseos, fuimos sepultados en las aguas del bautismo para muerte y resucitamos para andar en una vida nueva. El Señor está siendo paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, hermanos, nosotros creemos en la segunda venida de Cristo, creemos
que vendrá en gloria. Creemos, mis amados hermanos, que vendrá para resucitar. Creemos en la resurrección y transformación de todos los muertos y creemos que en ese mismo día, hermanos, también será el arrebatamiento de la iglesia del Señor en el aire. Solamente la iglesia del Señor, ninguna secta, ninguna denominación. Efesios 5, 25 al 27 es claro al respecto. Efesios 5, 23 es claro al respecto. Póngale pausa y lea Efesios 5, 23. Y lea Efesios 5, 25 al 27. No lo menciono para que usted tenga la suficiente desconfianza como para ir y leer esos pasajes y aprender directamente del texto. Solamente un consejo. Olvídese de todo lo que le han enseñado. Vaya al texto y saque sus propias conclusiones. Se sorprenderá de manera positiva. También, hermanos, creemos en la inmortalidad del alma. Y creemos también en que el alma es inmortal porque ese mismo día será juicio de nuestra alma. Y la sentencia, cualquiera que sea, será eterna. Pero eso lo veremos el próximo martes, 15 minutos antes de la hora de hoy, a las 4 en punto. Si Dios nos presta vida y la oportunidad para hacerlo. El próximo jueves, hermanos, no me es posible transmitir en vivo. Tengo un compromiso. Les pido que oren. Hay hermanos que quieren apoyar la obra aquí en Dolores Hidalgo y parte de ese apoyo es, ellos van a enviar a alguien para que me ayude a buscar una casa en un lugar que sea céntrico, que sea visible. Y bueno, puesto que ellos están dispuestos a apoyar, quiero aprovechar esa ayuda. Entonces, hermanos, el próximo martes su servidor está aquí a las 4 en punto. Y el próximo jueves no podré, sino hasta el siguiente martes, si Dios nos presta vida y salud. Que Dios bendiga a todo su pueblo. Concluimos con una oración. Nuestro Dios y Padre eterno, a tu nombre, Señor, sea la honra y la gloria. Gracias, Padre, por esta audiencia que hemos tenido el día de hoy. Hay hermanos y visitas, amigos, quienes nos sintonizan, que no he podido mencionar sus nombres, Padre, pero tú los conoces, como también aquellos quienes escucharán en un futuro en las diferentes redes sociales. Bendice cada hogar, cada familia, cada persona. Las enfermedades, Padre, que nos aquejan día con día, Lucas 1:37, nada es imposible para ti. Tú todo lo puedes. Nosotros creemos esto. Suplicamos, Padre, porque la oración eficaz del justo puede mucho, incluso puede perdonar pecados. Suplicamos, Padre, que sanes todas nuestras enfermedades, como también que perdones todos nuestros pecados, que nos ayudes en nuestra economía, en tener el sustento diario, el alimento, el vestido, el calzado, el pan nuestro de cada día, un techo, un abrigo, para refugiarnos de las inclemencias del tiempo. Y Padre, que nos ayudes a ser dadivosos y generosos, y compartir de lo poco o mucho que tenemos con aquellos quienes padecen necesidad. Que nos ayudes a ser honrados, a ser trabajadores en lo material y compartir de nuestros bienes materiales. Pero cuanto más, Padre, en lo espiritual. Que nos ayudes a ser disciplinados en el estudio de tu palabra. Que nos des facilidad y comprensión en nuestro entendimiento. Que abras los ojos de nuestra mente. Que abras nuestro corazón a tu palabra y que podamos comprender el mensaje de salvación y que tengamos el suficiente amor y la suficiente inteligencia y sabiduría como para llevar y compartirla con aquellos quienes no te conocen. Bendice esa estación de radio. Bendice a cada siervo tuyo a lo largo del día que predicamos tu palabra, durante toda la semana. Bendice, Padre, también el seminario virtual del 30 de julio al 4 de agosto. Que tú concedas, Padre, que este seminario se transmita también en vivo, que se grabe en las diferentes redes sociales y que se lleve, Padre, a muchos lugares, a muchos rincones donde tu palabra aún no ha llegado. Que tus siervos, quienes habremos de predicar, lo hagamos con amor, con sabiduría, con tacto, con inteligencia, por obediencia y amor a tus mandamientos. Señor, todo te lo rogamos y te lo suplicamos, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Santo Hijo Jesús, quien murió por nosotros en la cruz,
quien además es Dios sobre todas las cosas y bendito por los siglos, que en un día, Padre, como lo hemos estudiado el día de hoy, vendrá. Vendrá a salvar a los que le esperan. Vendrá sin relación con el pecado. Resucitará a vivos y a muertos, e iremos a juicio. Es en su nombre, en el nombre de Jesús que oramos. Amén. Bien, gracias a todos y cada uno de ustedes por estar sintonizando en esta tarde. Dios me los bendiga grandemente. Ya me excedí con 2 minutos. Dios bendiga a todo su pueblo. Próximo martes a las 4 de la tarde. Sigan orando por mi niña Raquel, quien está recuperándose. Hermana Eileen, un fuerte abrazo para ti, para toda tu familia, para todos mis hermanos allá en Puebla y desde cada lugar donde nuestros hermanos, hermana Cari, donde nos están escuchando. Dios bendiga a todo su pueblo.